buenos días, llegaron de moto de frente a la casa de ustedes para compartir una mañana más. ¿Cómo están? Buenos días, mi Ceci. ¿Cómo estás, Gustavito? Efectivamente, hoy día te has venido con la chamarra de cuero. Órale. Bueno, aquí estamos muy contentos, empilados, para comenzar un día más, compartir con ustedes. Tenemos muchas cosas interesantes hoy día en el programa para contarles, para compartir, así que alístense, llamen por teléfono a toda la gente, a los vecinos, pasen la voz con silbidos, todo el barrio que se reúna porque ya comenzó Bien por Casa. Pero antes queremos dar un saludo muy especial. Yo en lo particular quiero saludar a nuestra Policía Nacional. Hoy día por lo menos tuve un incidente con mi carrito y bueno, pues un saludo muy especial a la comisaría de Petituars, al mayor García Bueno, técnico García Bueno, pero ya se enrumba. Siempre están dispuestos a ayudar y esa es nuestra Policía Nacional, señores. Así Aparte es. que estamos en un mes patrio, saludos a todo el ejército y a todo el Perú completo. Así es, a todo el Perú. Y bueno, dicho esto y con la energía de siempre, comenzamos el programa. Comenzamos. Te cuento, mi Gus, te cuento. Hoy día lo primero que vamos a hablar es acerca de los accidentes, sobre todo cuando hay niños en casa. Los niños y los accidentes en casa. ¿Qué cosa debemos estar alertas, prevenir? De repente cosas que tenemos a la mano que hay que esconderlas, buscarles otro lugar o de repente un lugar mucho más alto. Tantas cositas que a veces se nos escapan cuando estamos en casa. Así que los niños y los accidentes en casa. Vivo para pagar mis deudas, no me alcanza. Muchas veces escuchamos eso y decimos eso. En algún momento hemos tenido muchas deudas, en algún momento hemos evitado hacer deudas. Pero ¿qué es bien? ¿Evitarlas? ¿No evitarlas? ¿Cómo consigo mis cosas? Las deudas en el programa. Vivo para pagar mis deudas. Así es, pero la contraparte a este tema es el consumo responsable, porque efectivamente hoy en día queremos muchas cosas, todo se nos ofrece y a veces nos es tan difícil hacernos a la idea de comprarlo al cash, entonces tenemos que apelar a los créditos necesariamente para obtener las cosas que queremos, pero esto tiene que ser hecho de una manera responsable. Entonces hoy día también vamos a aprender de qué manera podemos hacer para que no se nos escape de las manos, para que no se nos vaya de las manos estas deudas y luego vernos pues endeudados hasta el cuello, que ya no podemos vivir. Entonces hoy día vamos a aprender con algunas herramientas y tips de qué manera podemos tener un consumo responsable. Los niños son muy hábiles, los niños saben comportarse de diferente forma y manera ante otras personas, ante el tío, ante la abuelita, ante el papá. Pero ¿por qué siempre se portan mal con la mamá? Porque muchos de ellos desarrollan esa actividad frente a la mamá, el berrinche, el reclamo, el reproche, el no hacerles caso. Vamos a entender el tema ahora. El tema se llama ¿por qué solo se portan mal con mamá? Así es, señores. Entonces, ya vieron ustedes, tenemos un programa muy nutrido hoy día. Vamos a comenzar con cosas muy interesantes. Y lo primero, vamos a hablar sobre los accidentes. ¿A qué debemos estar atentos? ¿Qué cosas debemos realmente tener mucho cuidado en casa? De repente con algunos objetos o de repente con algunos líquidos que sean de repente empleados para la limpieza. Tantas cosas que debemos observar y para eso tenemos ya a nuestro invitado. Estamos con el doctor Moisés Manche, que es jefe de emergencias de la clínica Maison de Santé. Bienvenido. Buenos días, Cecilia, Gustavo, por esta mañana y gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a la gente para que esté bien por casa. Muchísimas gracias. Ahora los chicos, cuanto más pequeñitos, merecen más cuidado, ¿no? Sobre todo, qué cosas dejamos al alcance de ellos, ¿no? Los botones. Efectivamente, hay que pensar mucho en que los niños cuando comienzan a explorar este mundo, cuando recién llegan, para ellos todo es nuevo y tenemos que verlo desde esa óptica. Entonces ellos quieren palpar, sentir y gustar cada cosa que tocan y eso es normal y es natural. Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que alguna de esas cosas los vayan a poner en riesgo. Claro, y yo me imagino que también hay que tener mucho cuidado con las cosas que son vistosas, ¿no? Aquellas cosas de colores llamativos, ¿no? De repente estos líquidos que se utilizan para la limpieza, ¿no? Lamentablemente hay muchas personas que de repente no tienen en dónde guardarlos, compran en cojines, por ejemplo, y los ponen en botellas de gaseosas, ¿no? Entonces llegan las personas, hace un tiempito salió el caso de una chica precisamente que había tenido un accidente así, ¿no? A nivel estomacal, que se tomó, no sé si era ácido muriático, no sé qué tipo de sustancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay que tener definitivamente mucho cuidado de no tenerlos, o por lo menos sacarles la etiqueta, ponerle una etiqueta encima, ¿verdad? Efectivamente, hemos visto que ahora hay una cantidad de productos nuevos que están vendiéndose en el mercado,
muy vistosos, muy elegantes, muy coloridos, y justamente esa es la característica que llama la atención a los niños, y por eso se acercan. El cuidado que hay que tener es que no estén al alcance de los niños, no poner nunca en gavetas bajas, porque ellos van a tender a abrirlo. Si es que lo ponen en un lugar bajo, tienen que tener una llave, un seguro, para que no lo puedan abrir con facilidad, seguro de niños. Lo más recomendable es que lo ponga en alto y nunca vacíen los repuestos en botellas que no describen su contenido, porque no solamente los niños se van a equivocar, los adultos también. Claro. Ahora, lo que he visto frecuente, que a veces uno compra esas pastillas de repente para la digestión, o compra pastillas para la gripe, o cualquier otro tema, y lo deja al alcance en la mesa, o en la cabecera de la cama, o en el velador de la cama. Entonces los niños caminan, cogen, obviamente están en plena exploración de todo. Es totalmente errado dejar estas cosas así cerca. Así es, la pastilla de los abuelitos, de los papás, que siempre estamos tomando algún tipo de pastilla. Las pastillas ahora vienen en colores también bien llamativos y parecen caramelos. Entonces, tienen en forma de gomita también. Algunos tienen forma de gomita, son curiosos, algunos vienen con líquido, contenido líquido, y realmente llama la atención. No es raro que los niños lo cojan y traten de saber de qué se trata. La mayoría de las veces lo confunden con caramelos y se lo tragan, ocasionando los efectos del medicamento, ¿no? Ese es un riesgo muy grande. Lo recomendable en estos casos es que uno tenga un pastillero y tenga las pastillas seleccionadas y guardadas en el cajón, si es posible con llave, y solamente lo saca cuando las va a usar. Ahora, en este caso, por ejemplo, de ingesta de cuerpos extraños, ¿qué es lo que se puede hacer desde casa? Porque muchas veces no hablamos de los accidentes, efectivamente, de lo que no debemos hacer, pero si es que ya sucedió, si es que ha habido una ingesta, en este caso, de algún cuerpo extraño, ¿hay algo que se puede hacer desde casa o necesariamente tenemos que esperar a que llegue una persona, un médico, o llevarlo a una posta cercana? ¿Qué es lo que se debe hacer? Eso es una muy buena pregunta. Mira, lo más importante es saber qué no hacer. Porque existen muchos mitos en nuestras casas, en nuestra familia. Eso es natural por nuestra idiosincrasia, por la cultura peruana. Y entonces, a veces, por hacer algo, porque uno tiende a hacer algo, puede terminar complicando esta situación. Los objetos extraños que se meten los niños en orificios, generalmente entre 6 meses y 6 años de edad, que es la edad en la que empiezan a explorar y a caminar y tienen independencia, o sea, no están pegados al papá, y sobre todo que están sin vigilancia. Lo recomendable es que ningún niño esté en ningún momento sin vigilancia, especialmente cuando está fuera. Pero una vez que ya ocurrió el incidente, pueden tener varios orificios naturales por los cuales pueden introducir estos objetos, ¿no? Dependiendo del tipo de objeto, puede ser animado, como un insecto, o inanimado, como una cosa metálica o plástica. La pueden meter en el oído, en la nariz o en la boca. Eso a veces puede pasar desapercibido. Entonces uno hay que empezar a sospechar, por ejemplo, si el niño tiene una rinorrea, o sea, moquito en una sola fosa nasal. Es un cuerpo extraño hasta que no se demuestre lo contrario en un niño que no está resfriado, obviamente. Por ejemplo, dolor de oído que solamente se puede identificar por quejidos o por reclamos, y a veces cuando uno le habla no le escucha, puede tener un cuerpo extraño en el oído. Lo importante es tener la sospecha. Ahora, si uno ha evidenciado que se metió algo, entonces inmediatamente lo que hay que hacer es saber si tiene un objeto similar. Por ejemplo, si es una perla, una cuenta de un arete, si es una pila de reloj, hay que llevar el estuche de la pila de reloj o una cuenta similar para que el médico, la persona que va a tratar esto, sepa con qué estamos trabajando, porque hay que extraerlo. Y a veces la mamá no sabe, dice, yo le veo una cosa verde en la nariz, pero no sé qué será. Entonces, uno no sabe si es un grano de un garbanzo, por ejemplo, si es una cuenta de algún arete. Entonces, en estos casos, siempre cualquier ayuda que puedan llevar para saber de qué se trata es muy útil. Lo otro es que no hay que intentar hacer nada. Porque cuando hay un objeto en el oído, por ejemplo, y llega la emergencia, uno encuentra todo erosionado, inflamado y sumamente doloroso, intocable, porque ya vino el tío, el primo, el sobrino, y todos trataron de sacarlo. Y cuando todos fallaron, entonces recién lo llevan. Y ya ocasionaron un daño, porque esa inflamación va a ser mucho más difícil para extraerlo para el especialista. Igual en la nariz. Es peor todavía en la nariz, porque si el objeto está en una fosa nasal y tratan de sacarlo, lo que logran a veces es meterlo más, y al final puede terminar obstruyendo las vías respiratorias. Es mejor no tocarlo y llevarlo lo más pronto. Para terminar, otra cosa que suelen hacer y que yo digo que no deben hacer es echarle líquido. Por ejemplo, si es un grano y le ponen agua, es un maní, va a tender a hincharse y entonces complican la cosa. Y si es un objeto en el oído, y uno le echa alguna gota de agua
o algún líquido, entonces lo que va a tender eso es a hinchar, si uno no sabe qué cosa es, y va a complicar. Entonces, lo mejor es llevarlo a un centro asistencial y sobre todo identificar de qué objeto se trata. ¿Algún objeto extraño que haya sido ingerido se puede evacuar solo? Porque a veces pasa que las mamás o el que se ha preocupado en ver el lecho le da aceite o le da más agua, ¿no? O provoca el vómito. O provoca el vómito. Claro, hay que diferenciar dos cosas ahí, cuando son cosas sólidas las que ha comido y cuando son líquidos. Si son líquidos, por ejemplo, benzina, alcohol, querosene, hasta lejía, es mejor, recomendable, no provocar el vómito. Porque, ¿qué sucede? Que si es en caso de lejía, quema la vía digestiva al momento de ingresar y si vomita, la vuelve a quemar. Entonces, y el daño que va a ser el doble de lo que hubiera habido. Eso ya lo tratamos en una emergencia con otro tipo de conducta. Pero si son cosas sólidas que se ha tragado un niño, hay que ver el tamaño. Los niños pueden pasar sin dificultad cosas que tengan bordes redondeados, como una canica, un botón. Hay que observarlo hasta 7 días con radiografía, si es radiopaco, si es radiotransparente, igual hay que hacerle pruebas. Hay que hacer una endoscopía dentro de esos 7 días para ubicar el objeto. La mayoría de estos pasan sin ningún problema, siempre y cuando midan menos de 1.5 centímetros, o sea, 15 milímetros. Porque esa es la medida que hay en el duodeno, por donde hay una curva aquí en el estómago por donde tiene que pasar. Las pilas, por ejemplo, de reloj, miden entre 7.6 y 11.9, entonces miden menos de 15 milímetros, así que esas pasarían sin ningún problema. Hay que observar las radiografías porque si se quedan más de 2 días en el mismo sitio, hay que extraerla con una endoscopía o si no, inclusive puede llegar a operación. Los objetos que son largos son los más peligrosos. Un cepillo de dientes o un objeto largo que mida más de 6 centímetros en un niño puede atorarse justamente en el codo del duodeno y en los adultos de 10 centímetros. Hay ciertas cosas también, bueno, que no son de repente tan... que no son tan comunes de encontrar en casa, pero hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con estas, en Navidad, los cohetes, estas cosas, las chispitas los rascapiés, o hay estas chispitas, ¿no? que se prenden. Luz de bengala. Luces de bengala también es muy, muy, muy peligroso. Yo sé el caso de una persona que solamente se lo apoyó entre los labios mientras prendía el fósforo y luego, o sea, digamos, de haberlo sacado, se pasó la lengua por los labios y fue una intoxicación fatal, o sea, casi con consecuencias fatales, ¿no? Sí, este tipo de artefactos tienen fósforo y magnesio, los dos son muy tóxicos y dependiendo de la cantidad puede inclusive causar la muerte. Sí. Algo que tengas que anunciar. Sí, efectivamente. Quería invitarlos a todos los que nos escuchan para estar bien por casa. Tenemos un ciclo de charlas ahora en julio en la Clínica Maison de Santé. Son charlas y talleres, o sea que también se aprende haciéndolo con los médicos. Todo el mes de julio, todos los sábados. Así que están invitados, si quieren saber más sobre estos temas de primeros auxilios, emergencias, con toda comodidad. Tiene un costo mínimo. Para los que están afiliados a Maison Santé es gratuito. Para los invitados... ¿A dónde pueden recibir información? Visítenos en la página web www.maisondesanté.org.pe. Ahí está toda la información. Toda la información. Excelente. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por ilustrarnos, gracias por ayudarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte rapidito y al regresar vamos a hablar de un tema muy importante. No se vayan, vivo para pagar mis deudas. Con eso volvemos.